Buenas noches, queridos hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Sigamos nuestro estudio del libro de San Juan y hoy, esta noche, estaremos estudiando San Juan capítulo 8, versículos 31 al 38. Y el contexto habla acerca de la verdad os hará libres. Y vamos a leer para entender el contexto. San Juan 8, 31 al 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Hasta ahí. Entonces el primer versículo es como una continuación del capítulo anterior que estudiamos, el versículo anterior. Dice, primer versículo: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el versículo 30 decía, el que estudiamos las pasadas: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y es como una continuación para dar como una introducción a esta nueva capítulo, ¿verdad? Jesús se refirió a unos judíos, dice, que habían creído en él. Y podemos distinguir dos clases de creer en él. Está lo que es creerle. Es como una aprobación favorable, alguien intelectual, que intelectualmente acepta que Jesús sí tiene poder, es el Hijo de Dios, que hace maravillas, milagros, como en el caso de los judíos, ¿verdad? Como dice acá, había muchos judíos que creyeron en él, que sí sabían quién era Jesús. Y para nuestro día, hoy día también vemos gente así, personas así que sí, cuando uno le habla de Jesús, conoce a Jesús, sabe quién es, que es Hijo de Dios, que tiene poder, que es un gran hombre, profeta, todo eso. Podríamos decirlo, entonces están en la categoría de creerle, solamente creerle a Jesús. Pero hay otro punto que es creer en él, que es muy diferente, ¿verdad? Creer en él. Eso significa la sola fe en Cristo, depositar toda la confianza en Cristo. No solamente creer que intelectualmente que Él es Hijo de Dios, sino que hacerle también como Señor y Salvador, asimilarlo, saber todo lo que Jesús es, no lo que Él tiene, lo que Él es, su ser. Por eso dice acá los judíos que habían creído en Él. Este grupo de judíos estaba en la categoría de creerle nomás, intelectualmente nomás, hasta ahí. ¿Pero qué les faltaba a ellos? Jesús ahí en 2 puntos seguidos sigue diciendo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Este grupo de gente que eran los judíos, ellos sí creían en Jesús, pero ¿qué pasa? Ellos no permanecían en su palabra, no eran sus discípulos. Y mucha gente así es hoy día. Dice creer a Jesús, dice amar a Dios, dice conocer a Dios, pero no estudia la palabra, no tiene discipulado, no hace un seguimiento, no crece en el conocimiento de la palabra. Y justamente el discipulado es permanecer en Él, permanecer cerca de Jesús, permanecer, estar ahí. Es lo que hacían los discípulos. Justamente Jesús discipuló, que estuvo con sus discípulos 3 años. Todo ese tiempo Jesús le enseñaba, le mostraba con milagros, y no solamente eso, le enseñaba la palabra de Dios. ¿Qué hacían ellos? Permanecían, estaban con Él, estaban ahí. Entonces por eso Jesús acá le dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entendemos también por esto de que alguien que dice ser discípulo de Jesús, uno puede decir ser discípulo, pero ¿será un verdadero discípulo? Y la forma de contestar eso y saber si es un verdadero discípulo es si está permaneciendo en Cristo, en su palabra. Y entonces eso es lo que Jesús decía: si vosotros permanecéis en mi palabra. Eso nos hace también acordar el San Juan capítulo 15, donde Jesús decía: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Jesús ya habló ahí acerca de la permanencia, de estar ahí, de permanecer, estar en Cristo. No solamente decir que le conocemos intelectualmente, sino que es permanecer, estar ahí, ser sus discípulos.
y hacer ese discipulado. Faltaba eso a este grupo de judíos que decían conocer a Jesús, permanecer en Él y ser sus discípulos verdaderos. El versículo 31 decía eso. El 32 es un versículo muy conocido, que todos inclusive conocemos de memoria. San Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer la verdad. Algo importante, que implica entonces algunos factores para que Jesús también acá habló acerca de la verdadera libertad. Y uno de ellos es lo que dijimos al principio, era creer en Él. La fe solo en Cristo. Primer punto, para ser libres. Segundo punto es permanecer en Él, en su palabra. Permanecer en Él. Por eso dice acá, y otro punto es conocer la verdad, tener conocimiento de la verdad. Uno es permanecer en Cristo, y al permanecer en Cristo uno va conociéndole más a Él, conoce la verdad. Y vemos el ejemplo una vez más de los discípulos, ¿verdad? Que ellos permanecieron en Jesús, y en un momento Jesús le hizo una pregunta a sus discípulos, diciéndole, a ustedes, para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Y Pedro salió diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice. Inclusive Pedro le dijo a Jesús, ¿a quién diremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Es fruto ya de que él permaneció en Él, estuvo en Él, tiene conocimiento de la verdad. Entonces, 3 puntos importantes dijimos: creer en Él, en Jesús, creer en Él, permanecer en Él y tener conocimiento de la verdad. Por eso Jesús decía, conoceré la verdad, algo muy importante. Y la verdad os hará libres. ¿A qué verdad Jesús se refería? A la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Cuando uno conoce la palabra de Dios, conoce más allá de la intelectualidad a un Dios verdadero, en este caso a Cristo. Jesús les quería enseñar eso a los discípulos, a los judíos y a esa gente que estaba ahí, que les faltaba algo más, conocer esa verdad, conocer la verdad. Y mucha gente hasta hoy día dice que la verdad no es absoluta, que cada uno tiene su verdad. Dice equivocadamente. Pues sin embargo Jesús enseñó algo importante: conocer la verdad, y la verdad os hará libres. Le está enseñando ahora que ellos eran esclavos, no eran realmente libres con su forma de pensar. Uno pensaría, ¿verdad?, que uno, si piensa lo que quiere, es libre. En realidad no es así, es esclavo. Porque Jesús dice, la verdad os hará libres, y es la única cosa que puede hacer libre al ser humano, es el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de la verdad. Le hace libre ¿de qué le hace libre al ser humano? De prejuicios, del orgullo, del pecado, de muchas cosas, de muchas ataduras, de la esclavitud. La verdad os hará libres. Versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos en su orgullo dijeron a los judíos, nosotros somos hijos de Abraham, somos de su linaje, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Interpretaron literalmente ellos, de que algún gobierno le estaba esclavizando, o ellos o ellos lo que querían decir es que ellos podían decir lo que quieran y nadie les decía nada. Por eso dice, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Hasta hoy día la gente cuando hablamos del Evangelio, de que Cristo quiere hacer libre del pecado del ser humano, ¿qué dice el ser humano? Yo estoy bien, yo no soy esclavo de nadie, yo controlo mi vida. Eso es lo que quiere decir la gente, por orgullo. No quiere reconocer que realmente es esclavo. Es lo que pasaba con los judíos. Los judíos tenían un fuerte patriotismo, por decirlo así, ¿verdad?, por su tierra, por sus orígenes, por su linaje en este caso. Y ellos sabían muy bien, ellos mismos decían, somos hijos de Abraham, decían ellos. Conocían las leyes, algunos sí conocían las leyes. Y eran orgullosos de eso. Y pensaban que estaban en lo correcto, de actuar como estaban actuando, con prejuicios. Por eso dijeron, ellos jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Como que le estaba queriendo decir a Jesús que lo que estaba diciendo no tenía sentido, que Jesús le decía que tenía que ser libres. Y ellos se justificaban diciendo de que ellos andan en libertad, no son esclavos de nadie. Y una vez más Jesús respondió, el versículo 34, le responde otra vez a estos judíos. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, es esclavo del pecado. Encontramos varias veces esta expresión de Jesús, de cierto, 2 veces. Siempre Jesús habla así para poner énfasis en lo que va a seguir después.
porque es algo muy importante. Porque según entonces la historia vemos que vamos a decirle, en la escritura hebrea, aramea, ellos no tenían el signo de interrogación para poner algo, para enfatizar algo. Ellos repetían las palabras. Ay, o desierto, desierto. Ay de mí, decía, algo muy importante, ¿verdad? Desierto, desierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Algo interesante, el que hace pecado es. ¿A qué se refería el que practica el pecado? Esclavo del pecado. A eso Jesús se refería, y Jesús les aclaró otra vez. ¿A qué se refería? Cuando Él dijo que ustedes son esclavos, que no son verdaderamente libres. Le estaba diciendo que aquel que hace pecado, ¿a qué se refiere? A cualquiera, aquel dice, todo ser humano, que hace pecado, esclavo es el pecado. Es lo que esclaviza. Y una de las cosas que esclaviza justamente es el pecado. Primer punto. Decía justamente en Romanos, esa encontramos ahora cuando dice, una parte me dice eso, la paga del pecado es muerte. Ahora también que el pecado esclaviza al ser humano. Y Jesús se refirió a eso, el que hace pecado. Y que también encontramos en estos judíos algo interesante, una motivación equivocada tenían ellos. Ellos aparentemente que estaban haciendo bien las cosas, que supuestamente, afirmaban ellos, que eran linaje de Abraham, todo eso, pero tenían una motivación errónea, equivocada, acerca de Jesús. Eso vamos a ver más adelante. Después dice 35, versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Algo también característica de alguien que vive en pecado es que no permanece en la palabra, no permanece, no hay permanencia en su vida. Y hace alusión, ¿verdad? Ellos conocían lo que era un esclavo. El esclavo era en el Antiguo Testamento, era una persona que no tenía derechos ni privilegios, no podía heredar propiedades, casas, nada, dinero, nada. Por eso dice, no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. El esclavo no tiene derecho a nada, es propiedad de otra persona. El hijo sí, dice, porque es heredero. Le hacía una comparación, ¿verdad? Aquella persona esclava, entonces no permanece, no hay nada seguro en su vida. Si es esclavo de algo, no puede salir adelante. Y una vez más pone énfasis en el 36, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice. Una vez más le da una solución a Jesús, a esos judíos, de que sí hay posibilidad de que sean libres, si el hijo os libertare, dice. ¿Y a quién se refería Jesús? A sí mismo se refería. Si yo les libertad, seréis verdaderamente libres. ¿Qué implicaba? ¿Qué tenían que hacer ellos? Ser humildes, reconocer eso, confesar, admitir que hasta ese momento estaban viviendo en esclavitud, en pecado, y que estaban practicando el pecado. Eso es lo que Jesús quería hacerles entender, ¿verdad? Que ellos tenían que reconocer que estaban en pecado. Pero por su orgullo no lo iban a hacer, no lo iban a hacer fácilmente. Y hasta hoy día pasa eso. Cuando hablamos acerca del Evangelio, acerca del pecado, mucha gente se justifica, ¿verdad? Diciendo que está bien lo que hace, no le hace mal a nadie, por orgullo. Y no quiere reconocer, no quiere acudir a Cristo, por su dureza de corazón. Entonces Jesús le está diciendo acá, sí que si el Hijo libertad, seréis verdaderamente libres. Habla de una verdadera libertad. Y esa libertad solamente está cuando Cristo obra en el corazón del ser humano, lo libera del pecado, lo renueva. Ese ya sería otro tema, ¿verdad? Acerca de la renovación, todo eso, la regeneración, que solamente Cristo hace por su gracia, hace en el corazón del ser humano. Versículo 37. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Jesús reconoció que sí son descendientes de Abraham, pero como le dije hace rato, ellos tenían una motivación equivocada. Pero procuráis matarme, una motivación equivocada. Aparentemente parece que aceptan la moralidad, aceptan todas las leyes, pero su motivación era equivocada. No querían aceptar a Cristo, que Él era el Hijo, el que vino a libertar. Y también vemos eso en el mundo hoy día, en el sistema del mundo, de que aparentemente hay personas que parece que les gustan mucho los valores, la ética, la moralidad, los buenos modales, todo eso, pero hay algo en su vida, tiene una motivación equivocada. No acude a Cristo, no acude a la palabra,
no quiere creer en Él. No quiere depositar toda su confianza en Cristo. Quiere una parte nomás. Y eso Jesús le dijo, ¿verdad?, a estos judíos. Reconocía que eran descendientes de Abraham, que eran hijos de Abraham, pero tenía una motivación equivocada. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Su palabra. En una parte también de los evangelios vemos que Jesús decía, ¿acaso es dura la palabra que le estoy diciendo? Así Jesús hablaba, con autoridad. Él no estaba para agradarle a todo el mundo. Él estaba para enseñar la verdad. Para enseñar la palabra así como está. Y hasta hoy día, si empezamos a hablar así como Jesús habló, mucha gente se va a enojar. Porque va a pasar lo que Jesús dijo acá. Mi palabra no haya cabida en vosotros. No quiere aceptar, mucha gente no va a querer aceptar. Va a empezar a decir, Jesús, ¿acaso sos muy radical? No es tanto así. Hoy día cambiaron los tiempos. Va a querer adecuarse para no cambiar. Pero ¿qué dice la palabra también en hebreo? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice. Ese Jesús que hablaba con tanta autoridad en ese momento, hasta hoy día habla así. Hasta hoy día su palabra es así. Es directo. Es con autoridad. Por eso dice, mi palabra no haya cabida en vosotros. Como que uno no quiere asimilar eso, no quiere aceptar. Y justamente ahí está el pequeño gran secreto. En aceptar esa palabra de Jesús, creer en Él. Ese es creer en Él. Cuando decimos creer en Jesús, también creemos en su palabra. Lo que Él dice. Empezamos a decir que es cierto, es la verdad. Y es lo que tengo que hacer. Y es lo que Jesús quería enseñarle a ellos. Que tenía que hacer un lugar en su corazón para la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es lo más importante que tenía que ocupar su vida, su corazón, su vida. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y el último versículo dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Habla de una verdadera fuente. La revelación perfecta, ¿verdad? Jesús directamente hablaba con el Padre. Directamente del Padre recibe la sabiduría, la palabra para hablar. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. En este caso, ¿a quién se refería Jesús? No a su padre Abraham. Hacía alusión al diablo. Había también una parte del Evangelio donde Jesús decía, ustedes son de vuestro padre, de su padre el diablo, decía eso, porque mienten. Entonces, a eso Jesús se refería. Hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Actuaban con maldad, con una motivación equivocada, con odio, resentimiento, con orgullo, porque ellos no querían reconocer. Porque como aprendimos también el caso de Nicodemo. Nicodemo también era un hombre judío, líder del Sanedrín, tuvo un encuentro con Jesús en San Juan capítulo 3. Pero ¿qué pasó en él? Era orgulloso y sabía lo que implicaba era creer en Él, dejar todo, iba a dejar todo. Tenía que dejar todito. Y eso para muchos judíos era humillante, no querían hacer eso. Por eso no había cabida en ellos. Y Jesús acá le está diciendo, vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre, cerca de vuestro Padre. Hacían a su conveniencia las cosas. Por eso muchos fariseos empezaron a crear muchas leyes que no tenían sentido. Imponían más carga sobre el hombro de las personas. Y ni ellos mismos cumplían. Es lo que Jesús muchas veces les quiso enseñar a ellos, a los judíos, a los fariseos, de que tienen que ser humildes, reconocer, tener fe en Él, solamente en Cristo. Pero ellos no querían aceptar eso. Y estaban viviendo en esclavitud. Su forma de pensar, su manera de ser, todo no querían cambiar. Sus tradiciones, porque empezaron a decir, linaje de Abraham somos, ahora también las tradiciones, de años y años. Jesús reconoció, sí, son descendientes de Abraham, dice. Pero les faltaba algo, era creer. Y justamente cuando hablamos de Abraham, ¿cuál era el ejemplo perfecto de Abraham? Era que era un creyente, que creía en Dios. Abraham sí creía en Dios, el padre de la fe, dice, justamente. Si ellos eran verdaderamente descendientes de Abraham, tenían que creer en Jesús. Porque Abraham también habló acerca de Jesús y todos los descendientes de él. Habló de alguna manera, habló acerca de eso, un Mesías. Y Abraham sí creyó en Jesús, tuvo fe en Él, creyó en Él, en su palabra. Y estos judíos no querían creer, no querían aceptar eso. Tal vez entre esos muchos judíos había algunos que creían, pero por temor, quizás por lo que dirán, tal vez no se animaban a dar un paso más, por lo que dirán la gente. Pero Jesús igual seguía enseñando, Él enseñaba con autoridad. No estaba para agradarle a ellos, estaba para enseñar la verdad, la palabra.
Y hasta hoy día es lo que tenemos que hacer. Cuando enseñamos el Evangelio, la palabra de Jesús, tenemos que enseñar así como está. La verdad. Y eso hace libre al ser humano. Eso trae libertad. Porque Dios obra y respalda su palabra. Pero cuando empezamos a tergiversar la palabra del Señor, ahí sí estamos actuando mal. No habrá cambios. Solamente cuando predicamos la palabra como está escrito y obedecemos, seguimos a Cristo, seremos realmente libres, realmente sus discípulos. Y tan importante es el discipulado hoy día, lo que estamos haciendo, estamos estudiando la palabra del Señor, meditando cada semana, ese discipulado. Meditar en la palabra, estudiar, aprender juntos para permanecer. Y eso nos ayuda a crecer y tener un conocimiento de la verdad, un conocimiento genuino de la palabra del Señor. Amén, hermanos, eso es todo. Entonces terminamos de esta manera este estudio de la verdad os hará libres, que es muy importante. Entonces, muy buenas noches y que el Señor les bendiga.